Muchas gracias, César. Muchas gracias a la unidad Global Risk de Mapfre por haber pensado en el Real Instituto Elcano para iniciar una jornada de duro trabajo. El Real Instituto Elcano se dedica a las cuestiones estratégicas, a lo global. Se llama Elcano porque Juan Sebastián Elcano fue el primer navegante en dar la vuelta al mundo. Fue el primero en ganar la Volvo hace un montón de años. Es algo poco conocido, a lo mejor porque era de Guetaria y no de Bilbao, pero esa idea de explorar, de ver qué pasa más allá de nuestras costas, de nuestro mundo, es lo que nos lleva a los analistas, a los investigadores del Instituto. Nuestro trabajo, y me parece que el de muchos de ustedes, consiste en ver qué pasa ahí fuera, qué problemas hay en el área de seguridad, qué hacen otros y recomendar a los que asesoramos qué se puede hacer. Y esa es la labor, en eso consiste nuestro trabajo. Ver problemas, buscar soluciones, proponerlas, volver a los problemas que van cambiando. Tenemos una situación de riesgo global. Hace muchos años ya Ulrich Beck escribió un libro sobre la sociedad del riesgo global y contaba que, a diferencia del anterior, lo global consiste en que todo lo que hacemos tiene repercusiones más allá de lo que conocemos. Y esta sociedad mundial, global ya, si quiere progresar, tiene que asumir riesgos. Si quiere dar de comer a todos los miles de millones de ciudadanos que alimenta la sobrepoblación, pues tiene que adoptar productos transgénicos, tiene que poner en riesgo la diversidad. Si quiere desarrollar y que los habitantes de China o de África consuman azúcar o coches, tiene que asumir un riesgo climático. En eso consiste la nueva sociedad global. Y es una sociedad donde hay riesgo, donde hay tecnologías controvertidas cuyos efectos finales no conocemos, pero tenemos que correr riesgos. Esa idea de que tenemos que correr riesgo es difícil de percibir, porque hay un desfase entre saber que existen los riesgos y considerar que nos afectan. Todos sabemos que existe el amor, pero otra cosa es cuando caer enamorado. Y esto pasa con la globalización. Todo el mundo sabe que algo pasa ahí fuera, que sí, que está al tanto, pero no lo interiorizamos, ¿no? Y ese desfase entre lo que pasa y lo que realmente creemos que nos puede pasar a nosotros es lo que incrementa nuestra probabilidad de riesgo. Sobre todo porque, como se decía antes, su delegado ejecutivo, hay una localización aquí, ahora, en esta frontera, sin salir de donde he salido nunca. Estoy corriendo unos riesgos que me vienen de fuera porque lo global nos afecta. Y eso incrementa nuestra capacidad de percepción. No los podemos percibir. Y eso, la falta de cultura estratégica, la dificultad para percibir el tiempo en el que estamos, es uno de los problemas graves que tenemos. Otro de los problemas es que todo cambia muy deprisa. En lo global no es tan importante fijarse en lo que hay hoy, sino en percibir que todo puede cambiar y además puede hacerlo de forma viral. Esa es lo que se llama segurización. Hay riesgos a los que la sociedad da una extraordinaria importancia y al día siguiente esos mismos riesgos pierden prioridades. Estamos hablando de políticas públicas, de recursos, de conocimiento. Esa deconstrucción y reconstrucción del riesgo, eso es algo inherente a la nueva sociedad. Y finalmente tenemos otro proceso, y es que hasta ahora percibíamos la seguridad por parcelas.
lo privado, lo público, lo nacional, lo local, lo regional, este ramo. Bueno, eso se está perdiendo y, sobre todo, lo veremos al final, las respuestas están en la cooperación. La seguridad nunca ha sido más privada que ahora, y la seguridad nunca será tan pública como es ahora. Esa mezcla va a cambiar. Tenemos hasta ahora una cultura general de riesgo, de lo que nuestros ciudadanos, nuestros élites, nuestros dirigentes piensan sobre los retos, los desafíos, que está todavía muy anclada en una cultura de seguridad pasada. En la seguridad que hemos tenido, sobre todo en Occidente, en Europa, en el que los estados querían o creían que lo tenían todo bajo control, que el progreso era indefinido, que podíamos ir solamente hacia mejor. Bueno, esa realidad es no así, y durante mucho tiempo el pensamiento dominante ha sido no va a pasar nada importante, si pasa algo ya vendrá alguien a arreglarlo, seguramente el Estado evitará que nos pase, y si no, terceros, la comunidad internacional, alguien vendrá. Bueno, esa idea es negativa, porque en una sociedad de riesgo global como lo que hablábamos, esa cultura dominante desincentiva la autopreocupación, y como personas, como empresarios, como líderes, creemos en la idea del todo riesgo, entendemos el estar seguros a todo riesgo en la idea de que ya no tenemos que hacer nada porque estamos asegurados. Bueno, la crisis reciente, los procesos en general muestran que estamos equivocados y que esa sensación, esa falsa sensación de que todo lo tenemos bajo control, fomenta la irresponsabilidad. La realidad es otra. Los estados no pueden, ni las organizaciones internacionales tampoco, ni las sociedades civiles pueden. No se trata de que haya una difusión del poder, que lo que existe es una pérdida de poder. Cada vez que el poder se ha ido trasladando del Estado a las organizaciones internacionales, a los actores multinacionales, a otros actores, se produce una pérdida. Moisés Naim tiene un libro, El fin del poder, y él suele referirse a esta idea de pérdida del poder, diciendo que con la imagen gráfica del Gulliver, este Gulliver grande, potente, fuerte, pero atado por multitud de hilos a pequeños enanos que le impiden moverse y desarrollar ese poder. Esto es algo que la sociedad global, todavía no ha asimilado. Los estados ya no pueden con todo y cada vez podrán menos, porque tendrán menos recursos, menos capacidad y han repartido el poder, y el poder que les queda todavía es cada vez menos capaz de hacer cosas. Y, además, en esa sociedad de riesgo global, los estados, los actores importantes, pueden perderlo, ese poder, rápidamente. Hemos tenido últimamente el fenómeno de las primaveras árabes y hemos visto cómo estas lógicas que parecían asentadas, estos gobiernos, dictadores, sociedades, han cambiado de la noche a la mañana. Sabemos qué ha pasado, pero pensamos, ha sido en el mundo árabe. Cambien el nombre, busquen los factores de riesgo, inestabilidad social, falta de expectativas, desempleo, y verán que ese escenario se puede repetir no solo en estos países de lo que consideramos la periferia, puede pasar también en nuestro ámbito, Europa del Sur, en Latinoamérica y en muchas otras partes. Tenemos otro problema en esta sociedad de riesgo global y es la dificultad para calcular los riesgos. Hasta ahora, los estados, en la parte de políticas públicas,
tenían más o menos claras las responsabilidades, los efectos, tenían los recursos necesarios para hacerles frente, seguridad ciudadana, protección civil, defensa, inteligencia. Esto va cambiando rápidamente por esta globalización de la sociedad. Cada vez es más difícil determinar cuánto riesgo se corre, cuantificar ese riesgo. Y si es difícil cuantificar ese riesgo, cada vez tiene más difícil el principio de asegurabilidad. Decirle, en el caso de las políticas públicas, a los ciudadanos, a los electores, que se está en ello, que se tiene todo bajo control. Ese principio es muy difícil de mantener. Existía en el ámbito de los estados el contrato social por el cual los ciudadanos cedían libertades fiscales, políticas, sociales o económicas al gobierno para que éste les protegiera, les ofreciera seguridad. La seguridad es la principal obligación de los gobiernos y esa seguridad es la que ha permitido, sobre ese contrato social, desarrollar el bienestar de las poblaciones occidentales. Y es esa seguridad la que está permitiendo el desarrollo de la sociedad global. Sí, a veces, a quienes trabajamos en el ámbito de la seguridad de los riesgos, se nos acusa de ser agoreros, de ver siempre el vaso medio vacío o vaciándose, pero si vemos los indicadores de riesgo, lo que vemos es que globalmente nunca han estado mejor los indicadores, nunca ha habido más seguridad, más acceso a la salud, más población cubierta de riesgos. Sin embargo, no debemos dejar de perder de vista que esa situación implica una difusión y que esos bienes a los que hemos tenido acceso no están del todo asegurados. Por lo tanto, si no podemos calcular tanto los riesgos por su difícil complejidad, por la interdependencia, por la multitud de actores afectados, por las cuantías, deberíamos, desde los poderes públicos, para facilitar la gobernanza de nuestros ciudadanos, de sus asegurados, introducir un cambio de cultura en la medida que hay que establecer esta asegurabilidad discriminada. Hay que determinar muy bien qué puede hacer el Estado por la sociedad, por los individuos y qué no puede hacer. Hay que determinar muy bien cuál es la responsabilidad del individuo, de las empresas, de la sociedad, porque hay que repartir esos riesgos y hay que aprender a enseñar a esta nueva cultura de seguridad a que los destinatarios asuman sus propias responsabilidades. Eso seguramente se traducirá en el ámbito de los estados a una pérdida o una revisión del contrato social a la baja. Habrá que renegociar. Decía Ulrich Beck que la diferencia, el indicador para medir la sociedad global de riesgos era aquellos riesgos que las compañías de seguros privadas no querían asegurar. Eso determinaba el principio de la incertidumbre, ¿no? A partir de ahí, pues a partir de ahí vemos que los gobiernos ya en muchas áreas que no pueden garantizar todo. Todavía existe la tentación de decirle a los ciudadanos, sobre todo en épocas electorales, que se está cubierto, que no se preocupen, que la garantía es a todo riesgo, que hay solvencia. Pero por la sonrisa de algunos de ustedes veo que compartimos que eso ya no se puede dar. Tenemos, por tanto, multitud de riesgos. Hay unos que entran, otros que salen, unos que aumentan la probabilidad, otros que la bajan. El ritmo de cambio es viral, ¿no? Y estos indicadores que usamos nosotros, los que usan ustedes, lo importante es estar atento a la evolución y anticiparse a la tendencia y conocer, porque los tiempos de cambio son cada vez más cortos. Los económicos, los riesgos sí, como dice el lema de su seminario, parece que está bien por ahora,
pero puede cambiar rápidamente. Tenemos los mismos riesgos geopolíticos de siempre, tenemos importantes subidas en los riesgos tecnológicos, que les voy a contar: geoingeniería, biotecnología, todas las nuevas áreas de investigación y desarrollo, los medioambientales, lo mismo, tantas confusión, cambio, extremos riesgos climáticos. Tenemos sobre todo, y esto es importante, tanto para las políticas públicas como para las compañías de seguros, tenemos que estar muy atentos a los problemas sociales. La urbanización, la desigualdad, la falta de expectativa de la deslocalización, las migraciones masivas, están creando problemas, van a crear problemas muy complicados de resolver. No se trata solo de que explote en esta última, tengamos el Baltimore de hoy o el París de hace unos años, sino que poco a poco van quedando dentro de nuestros ámbitos, donde tenemos los negocios, donde vivimos, zonas sociales, agujeros, donde se va creando capas de descontento social. Y esas capas, basta que algún día llega una chispa radical, una chispa revolucionaria para que se pongan en marcha. Esos cambios son los que tenemos que tener y, sobre todo, esto seguro que no lo ven porque yo desde aquí no la veo muy bien, lo que es más difícil de calcular es la interacción entre todos estos riesgos. Y ahí, en esas interacciones, es donde verdaderamente tenemos que desarrollar sistemas de medición, tanto en lo público, que es donde nosotros trabajamos, porque si no sabemos cuantificar y evaluar el riesgo, no sabemos cómo asignar prioridades. ¿Qué es más importante, el terrorismo o la ciberseguridad? ¿Y qué es más importante? Los recursos humanos para el uno o para el otro, la inteligencia para el uno o para el otro, los equipos. Y, por tanto, si no somos eso, en políticas públicas hablamos de riesgos en general, pero no podemos acompañar esas declaraciones, esas estrategias, con planes, con medios. Con lo cual, lo que tenemos son visiones, pero no estrategias de acción. Y me imagino que en el ámbito de los ciberseguros pasará lo mismo. Bueno, tenemos, no se olviden, los estados perderán poder, pero de vez en cuando nos crean problemas para recordar que son importantes, que están ahí. Hemos tenido las Ucranias, hemos tenido la Rusia, tenemos un factor de desestabilización en China y Japón, en Asia, tenemos algunos problemas en el Sahel y tenemos también problemas que nos van afectando. El uso, decía antes su delegado ejecutivo, que había problemas de divisas, los instrumentos económicos, la energía, cada vez se utilizan más como armas de instrumentos de influencia, de poder. Tenemos procesos de ralentización en la economía china, la brasileña. Bueno, no nos faltan, y también algunos problemas que ya se asumen, la debilidad de aquellos, la falta de liderazgo, la falta de ideas globales para proponer soluciones. Esas sociedades, esas cuestiones nos plantean graves problemas, por un lado, y también graves oportunidades. Aquí lo vemos en esta sala desde el lado, punto de vista medio vacío, aquí lo verán desde el punto de vista medio lleno. Tenemos grandes oportunidades también, tanto para fomentar políticas públicas que ofrezcan a los ciudadanos mayor protección civil, mayor bienestar, recuperar a las sociedades de los problemas a los que se van a enfrentar, no evitárselo, pero sí capacidad de evitar. Tenemos, creo que en la última reunión les hablaron de los riesgos de ciberseguridad. No vamos a entrar en los detalles, nadie mejor que los responsables de seguridad para hacerlo, pero yo les voy a hablar de lo que vemos 2 años después. Y vemos esto medio lleno y medio vacío. Está medio lleno porque efectivamente los estados se han preocupado mucho más,
Hay estrategias, hay normas, hay comunidades de expertos, se conoce más y hay una gran expansión del mercado. Es un mercado, el de la ciberseguridad, que está en Estados Unidos ahora mismo entre el 1 y 2 billones de dólares. En Europa es la 10ª parte creciendo, pero está creciendo a un ritmo de 2 dígitos. Y nuestros compañeros de al lado seguramente tomarán nota de esa oportunidad. Pero ¿qué es, desde el punto de vista de esta sala, qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa es que, a pesar de que hay algunos que han tomado conciencia, que hay una cierta cultura de ciberseguridad en marcha, que algunas empresas lo han hecho bien, lo que notamos es que gran parte de las pequeñas y medianas empresas y la población en general está despreocupada. Esto sería malo en España, pero no solo pasa aquí. Si tienen ocasión de ver las últimas encuestas de Mars para empresarios británicos e irlandeses, lo que revelan en su último informe es que el 52% de los delegados ejecutivos cree que está cubierto contra todo riesgo ciber, cuando en realidad solo están un 2% de todo y un 10% tiene cobertura, con lo cual los demás creen que lo están. Y el 22% no sabe qué hacer para afrontar los riesgos. Por tanto, ese desconocimiento es algo que nos está llevando a un incremento de incidentes. El Instituto Ponemon publica todos aquellos que están aquí, tienen más de 10 millones de afectados, son los grandes números, pero lo preocupante de lo que vemos es que los incidentes apuntan cada vez más a los eslabones débiles de la cadena, de tal manera que esas grandes empresas que se sienten seguras porque han sabido afrontar o articular buenos esquemas de ciberseguridad. El BBVA tiene, por ejemplo, más de 10.000 personas trabajando en ese área. Se rompe, se quiebra por el eslabón más débil. Y eso multiplica, ¿no? Nos pone la vulnerabilidad. Tenemos otro de los problemas graves y es, por un lado, los incidentes de seguridad aumentan, pero no se ha profesionalizado la estructura de ciberseguridad. Salvo en estas grandes empresas, salvo que tienen modelos de negocio que tienen que proteger y ya ha calado la cultura de ciberseguridad y tienen sus CISOs, la mayor parte de las empresas y la mayor parte de las administraciones no están profesionalizadas, no tienen esos responsables que sepan ver, evaluar, ver venir los riesgos e integrarse en el sistema. Y esa profesionalización ocurre del lado contrario. Siempre que oímos hablar de ciber, pensamos en un chino o en una mafia rusa o alguien que nos va a quitar. Esto ya está muy profesionalizado. Efectivamente, son delincuentes, cada vez más por motivos económicos, cada vez más por motivos de ganar dinero, pero están profesionalizados, cada vez hay más, están aquí, están con nosotros y están muy profesionalizados. Y eso nos lleva a una situación en la que cada uno, cualquiera que quiera hoy en día tener acceso o dañar a otra empresa, pueda acudir a empresas de servicios que ya prestan este tipo de servicio. A tanto dinero las tarjetas, a tanto dinero amigos de Facebook. Esta situación de riesgos, por poner, si lo que nos indican algunos informes del mundo del seguro y de la ciberseguridad, es que hay cosas que no se pueden ya asegurar. Por ejemplo, en el ámbito del seguro, la responsabilidad de daños físicos no, y la propiedad industrial no, salvo muchas limitaciones. Hay otros riesgos que sí se pueden asegurar y entre ellos pues, está la pérdida de datos, el chantaje por los datos, el
el fraude o la sustracción de datos. Eso es relativamente asegurado, pero a partir de ahí hay una zona en la que las limitaciones dependen mucho de qué hacen los demás, ¿no? Y cómo tenemos que afrontar estas nuevas estructuras de riesgo. Bueno, hasta ahora lo hacíamos solos, ¿no? Hemos dicho los estados o las empresas o por su cuenta o las aseguradoras. Bueno, esto ahora tiene que cambiar. Tenemos que trabajar todos juntos, trabajar en red, aseguradoras, responsables, individuos, y hay que cada vez más introducir regulaciones, estándares que generen esta constante preocupación. Volveré sobre ello al final para cerrar. Tenemos el terrorismo. No les voy a contar lo que ya saben por los medios de comunicación, les contaré lo que vemos venir en el Real Instituto. Lo que vemos venir es que vamos a convivir con ese terrorismo porque está mutando de una movilización religiosa o ideológica a una movilización política y social. Tenemos varios tipos de terrorismo, no todos los terroristas de ahí fuera quieren actuar aquí, hay vocaciones locales, hay vocaciones regionales, alguna global, no actúan aquí porque no pueden, porque están entretenidos en Siria, en Oriente Medio, ya veremos cuando acaben dónde actúan, pero no todos tienen vocación. Lo que sí están muy interesados todos, y esto sí nos va a afectar, es en conseguir una territorialidad. La idea del califato va por ahí, se trata de tener no ya un agujero negro que ya existe, ¿no?, en el Sinaí, en el Sahel, en el Sahara, en Libia, sino tenerlo en algunos distritos de grandes ciudades europeas, ¿no? Sino se trata de tener un territorio propio, un reconocimiento como actor que les permita recabar impuestos y actuar desde allí. Y esa aspiración territorial lo que les lleva es a aprovechar cualquier situación de riesgo y esas convulsiones sociales, esa inestabilidad social puede degenerar rápidamente en un caldo de cultivo favorable porque intervengan. En la parte de la izquierda tienen ustedes la procedencia de los combatientes extranjeros, los que han ido allí. No todos los que han ido allí volverán aquí, porque muchos han muerto por el camino, pero sí que, si se fijan, muchos de esos volverán a sitios en Oriente Medio y en África, donde he escuchado ahí que estaban ustedes, o los de ahí, abriendo oportunidades de negocio. Bueno, para acabar de atemorizar, vivimos en una sociedad de riesgo. El riesgo se democratiza, cada vez es más fácil, más barato y más rápido que los individuos, incluso individuos de menor edad, accedan a sistemas letales que pongan en riesgo la vida, la propiedad de otros. Tenemos ingenierías genéticas que permiten desde laboratorios a miles de estudiantes de todo el mundo desarrollar virus o bacterias, problemas que se puedan utilizar. Hoy por hoy los terroristas no tienen acceso a muchas de estas tecnologías, pero tienen la determinación y el dinero, y en poco tiempo accederán no ya a esas unidades de servicio que les permiten entrar en nuestras páginas web y desde ahí llevar a cabo esa batalla de los relatos, contarnos qué hacen y cómo, sino que tendrán acceso a los laboratorios y acabarán encontrando el explosivo que no se puede detectar, y eso a gran escala, muy barato, y va a volver obsoleto todos nuestros sistemas de defensa.
¿Qué hacer, ¿no? Esto para acabar. Yo no sé qué tendrán que hacer ustedes, si no me atrevo a hacer recomendaciones. En nuestro ámbito sí que estamos apostando por un cambio de cultura de seguridad, ¿no? En el Instituto, en 2008, cuando los gobiernos europeos, algunos, implantaron las estrategias de seguridad nacional, nuestro instituto elaboró un informe interno y recomendamos a la Presidencia del Gobierno que se pusieran las pilas para afrontar esto desde una perspectiva global. No tanto porque existieran más riesgos que antes, sino porque la forma de gestionarlos es distinta. Y este es el modelo de gestión en lo que se está realizando cambios, no solo en los aparatos de seguridad nacional, pero también en los de internacional. Y es la idea de la gestión integral. Por un lado, y también lo decía antes su delegado ejecutivo, las unidades de negocios, bueno, en el ámbito de público, la seguridad está repartida entre muchas administraciones, muy compartimentadas, sin ninguna capa horizontal de traslación. ¿Y esto en qué determina? Que hasta ahora han funcionado coordinándose, que consiste en ponerse a trabajar juntos para evitar un problema que no tendrían si hubieran trabajado desde el principio. Es el paso de la coordinación a la integración, y la integración, que esta es la base del sistema que proponemos, consiste en trabajar todos juntos y desde el principio, en las estrategias, en los medios y en la revisión de los planes. Y no solamente lo que en el ámbito de la seguridad, lo que está debajo de los estados, del aparato estatal, lo público, sino y sobre todo lo privado. Hasta ahora lo privado era la guinda del pastel en materia de seguridad, se les informaba así, pero no participaban en la gestión, y nosotros creemos, los expertos de seguridad, nuestros colegas del extranjero, creen que, sobre todo en el ámbito de los riesgos globales, sin la cooperación privada no existirá seguridad, porque son precisamente los operadores privados los que conocen mejor que los públicos los nuevos riesgos, y tienen los conocimientos, tienen los recursos y lo que cabe hacer, y por eso estas dos ideas, ¿no?, de este enfoque, todos los recursos del Estado o todos los recursos de la nación. En el ámbito del riesgo global son todos los recursos de la nación los que tienen que ponerse en marcha. Tuvimos éxito en la primera de las sugerencias, finalmente se pudo adoptar una estrategia de seguridad, pero seguimos esperando que se implemente este modo de gestión por el cual desde arriba, en este doble desde arriba, se diga o se tenga una visión de lo que hay que hacer, se cuente con los de abajo su visión y haya un flujo de arriba abajo y de abajo arriba, porque no es posible ya nunca más la jerarquía en cuestiones de seguridad. Hay que trabajar en red. Por ponerlo en la terminología de seguros, para cualquier riesgo global hay que diversificar los actores, las compañías, las autoaseguradoras, los consorcios, los privados, los estados, los reguladores que aporten, pidan requisitos, estándares que fuercen la profesionalización. Bueno, esa nueva mezcla es importante, y eso en políticas públicas mucho más. La mayor parte de los problemas, lo dicen todas las encuestas, tienen naturaleza global. Lo que afecta a nuestros ciudadanos, ya no tenemos que preocuparnos por defender las fronteras, lo estatal, sino que nuestro modo de vida, el bienestar de nuestros ciudadanos, depende de esa colaboración. Esa colaboración depende de que nuestros líderes asuman la voluntad de compartir esa responsabilidad, de advertir a las sociedades de los riesgos que corren, y que estemos todos nosotros a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos que trabajar de forma callada, evaluar riesgos,
objetivar nuestras apreciaciones, porque en la medida que transformemos nuestra intuición, nuestro conocimiento en datos relevantes, será más fácil persuadir a los gobernantes, pero también a nuestros delegados ejecutivos que inviertan en análisis de riesgo. Muchas gracias. Yo quisiera terminar esta ponencia con la posibilidad de que ustedes trasladen al ponente preguntas, que seguro que hay unas cuantas, y aprovechar que nos acompañas pues, para intentar resolver alguna cuestión, alguna incertidumbre. Así que si alguno de ustedes quiere aprovechar esta oportunidad. No tiene ningún riesgo. ¿Nadie se anima? Sí. A medida que crece el consumo, hay ciertos materiales, ciertos bienes, ciertas commodities que son escasas, que aumentan el valor y la dificultad de acceso. Hay minerales raros que se convierten en un elemento de poder. A China no se la puede tocar desde Japón porque hay algunos materiales. Bueno, pues lo que vemos es que el agua, los recursos hídricos, el agua para beber, para la industria, para la agricultura, se está convirtiendo en muchas zonas en un problema de escasez. Y eso hace que gran parte, por ejemplo, una parte del crimen organizado se esté dedicando a sustraer agua de canalizaciones o a desviar para otros usos, y tememos que hay que proteger esas infraestructuras críticas en el futuro. Eso aparte de los problemas medioambientales de escasez, pero la percepción es que todas las commodities escasas tarde o temprano tendrán un componente de fraude o de desviación, y lo mismo que ahora habrán visto ustedes en Latinoamérica y en otros sitios que tiran el cable con la piedra, ¿no?, para enganchar a la luz, pues esto está pasando. Está pasando con el petróleo en el Golfo de Guinea y en otros sitios. Bueno, es el mismo problema, ¿no? Pero sí que hay una percepción, y en el agua pues todos estos factores se juntan. Gracias. Pues tenemos varios compañeros que trabajan en el área de energía. Lo que ellos nos cuentan es que no es un problema de suministro, no es un problema, por tanto, digamos, de repercusión social, es un problema económico, ¿no? En la medida que se explora y se produce aquello que es rentable y se deja inmediatamente de hacer aquello que no es rentable. Hasta hace poco Estados Unidos ha tenido una potencialidad de autosuficiencia que le ha llevado, por ejemplo, a que le pareciera que no era tan importante seguir en Oriente Medio, y de ahí que este cambio de bando o dejar de apoyar a sus aliados tradicionales. Pero esto, si el precio sigue bajando, entonces será más barato importar de fuera que producir localmente, aparte de los riesgos de geoingeniería que ustedes conocen y demás. Bueno, eso tenemos una situación muy similar en Argelia, que está ahí al lado. Argelia produce gas, vive solo prácticamente del gas y de la energía, y las exploraciones se van reduciendo, en parte porque el precio no compensa ir allí, en parte porque las condiciones de licitación siguen siendo poco atractivas.
pero en parte por la inseguridad, porque hay posibilidad de riesgo. De hecho, nos contaron hace poco en las últimas licitaciones, había 22 zonas de extracción, solo se han hecho licitaciones por 4, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso significa que como siga bajando el precio del gas o se mantengan en esos niveles, Argelia tiene reservas para subvencionar y mantener la paz social durante 2-3 años. Si la situación sea así, tendremos en Argelia una situación explosiva, una emigración que va a dejar a la desde Libia actual en nada. O sea, que hay consecuencias. Sí, todo eso, o gran parte de eso, empieza con un pequeño ataque en In Amenas, una toma, ¿no? Entonces, bueno, ya ven las compañías, los expatriados que no van, en fin, que les voy a contar que no sepan ya. Sí, es nuestro principal suministrador de gas. Seguramente no tendríamos problemas para el suministro de energía, eso se traduciría en gasto. Habría que ir a otros sitios donde más. Para que se hagan otra idea, cuando España se une al embargo contra Irán, nos quedamos sin el supercontrato que teníamos de suministro, bueno, barato y tal, y hemos tenido que ir al Golfo de Guinea. Ahora importamos de allí más del 15% y creciendo, y esas son zonas de enorme volatilidad, y no en el interior, donde roban de las canalizaciones, sino en el Golfo, donde te roban los tanqueros. Pero bueno. ¿Qué tenemos? Perdón. Pues eso ya entra dentro de la ideología de cada uno. Por un lado, da igual cuántos mayores estados haya, ¿no? Porque los estados cada vez hacen menos o pueden hacer menos, ¿no? El problema es de gobernanza. Si hay una fragmentación y eso acentúa la gobernanza, la organización, las políticas públicas, si eso es bueno. El problema es cuando los pequeños actores no pueden participar en la gobernanza y no se integran en estas redes comprensivas en las que se está trabajando y quieren desarrollar fuera de estas margen sus propios modelos, ¿no? Este es un problema que hemos tenido desde la Guerra Fría. Cada vez que ha venido un nuevo estado del desmembramiento de la Unión Soviética o han aparecido nuevos actores, todos, ahora en la Primavera Árabe, todos intentan ensayar sus propias vías. Y eso quiere decir que de momento no se identifican con lo que han hecho los anteriores, parten de cero. Y eso, en términos económicos y políticos y sociales, es complicado. A continuación, rechazan integrarse como recién llegados, ¿no? Y eso crea problemas de adaptación, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando, por ejemplo, en la Primavera Árabe. ¿Qué modelo económico de desarrollo quieren? ¿Cómo les podemos ayudar? Pero lo que nos encontramos son que no saben qué quieren, que lo que sí saben es que no quieren que se identifiquen contigo, porque nos identifican con los anteriores, con lo que no ha funcionado, y en esas condiciones todo lo que sea nuevo es complicar la gobernanza, ¿no? O sea, que no es tanto una cuestión técnica como de actitud, ¿no? Todo se va fragmentando, ¿no? Si hablamos de secesionismos y demás, esa es una tendencia que está en todas partes, porque no tiene una base ideológica, porque eso sea artificial, va siempre detrás un fenómeno económico. Y hay muchas posibilidades de que todos aquellos polos que por la nueva situación económica y los cambios económicos devengan en entidades potentes, con potencialidad, quieran tener su propio espacio territorial. Aquí, en Europa, no hay más que ver lo que ha cambiado el mapa y lo que va a cambiar en China y en otros países, ¿no? Muchas de estas entidades estatales que creemos ya cerradas de por vida,
pues se ven erosionadas porque estos fenómenos de cambio social, de individualismo, de identificación, no ya con el Estado de toda la vida, sino con su grupo cultural, con lo local. La globalización genera un fenómeno de desenganche opuesto. El que no cree en la globalización lo que busca es lo local, lo regional, identificar aquello que conoce, los parroquianismos, los provincialismos, los localismos. Esto une mucho. Estos lazos reales o inventados es algo seguro, se puede sentir, y lo global, como decíamos al principio, lo global está ahí fuera, así me dicen, pero yo no lo veo, no lo acabo de ver, y en cambio lo local sí. Bueno, desgraciadamente no podemos extender más la turno de preguntas. Simplemente agradecer a Félix su charla magistral y emplazarles a que nos compartamos ahora alguna conclusión en el café que tenemos a continuación. Muchísimas gracias.